Evangelio de hoy. Lunes 1 de septiembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 4, versículo 16 al 30. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret. Donde se había criado, entró en la sinagoga. El día de sábado, como era su costumbre. Y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Y al desenrollarlo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres. A proclamar la libertad a los cautivos. Y la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los ojos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Seguramente me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo, haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído. ¿Qué has hecho en Cafarnaúm? Y añadió: En verdad les digo, ningún profeta es bien recibido en su tierra. Les aseguro que en Israel había muchas viudas en tiempo de Elías, cuando se cerró el cielo 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel, en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán, el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, se levantaron, lo empujaron fuera del pueblo. Y lo llevaron hasta un precipicio del monte, sobre el que estaba edificado el pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, siguió su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje que tenemos delante es una de las escenas más densas y reveladoras de todo el Evangelio de Lucas. Porque en poco más de una página se concentra la identidad mesiánica de Jesús, su manera de interpretar la Escritura, la reacción de su propia gente, y la tensión entre la promesa universal de Dios y las expectativas particulares de un grupo humano. Al entrar en la sinagoga de Nazaret, leer el texto de Isaías y proclamar que se cumple hoy en su persona. Jesús no solo hace una afirmación teológica, sino que provoca una convulsión existencial. Porque declara que la salvación es gratuidad, que la misión de Dios se inclina por los pobres y los oprimidos, y que esa misión a veces traspasa las fronteras de la preferencia humana. Contexto y lectura atenta. Para comprender este texto es necesario atender al contexto histórico y literario en el que Lucas lo coloca. Jesús vuelve a Nazaret después de su formación pública. Entra con la autoridad de quien conoce la palabra y la ha hecho carne. Lee un pasaje de Isaías que anuncia un tiempo de liberación para los oprimidos. Y afirma que esa promesa está realizándose con él. La reacción inicial es de admiración, porque reconocen en su palabra la potencia de la Escritura. Pero muy pronto la expectativa de un líder que confirme su orgullo y su seguridad se quiebra. Y la comunidad reacciona con escándalo.
Al oír que la misericordia divina rompió barreras en los tiempos de Elías y Eliseo. Jesús, lector y cumplimiento. Jesús se presenta como lector de la Escritura, que no se queda en la letra, sino que la abre a su plenitud. Al proclamar: hoy se cumple esta Escritura en vuestros oídos, muestra que la palabra es evento, no solo texto. Y que la salvación de Dios no es nostalgia de un pasado perfecto, sino la irrupción de una realidad que transforma el presente. La fe cristiana es, por tanto, histórica y profética a la vez. Jesús no ofrece abstracciones, sino una praxis que libera al cautivo, da vista al ciego, envía a los oprimidos con la buena noticia. La expectativa y la decepción. Lo que está en juego en Nazaret es la expectativa humana sobre lo que Dios debe hacer. Las gentes querían confirmar su propia honorabilidad. Buscaban en Jesús la confirmación de su estatus. Pero la lógica del reino trastoca esos cálculos. Cuando Jesús recuerda las historias de Elías y Eliseo, muestra que Dios no está al servicio de los que se sienten privilegiados, sino de quienes necesitan ser levantados. Y esta verdad genera rechazo porque exige conversión. Exige dejar de pensar en términos de posesión y comenzar a pensar en términos de don y responsabilidad. El profeta rechazado en su tierra. El destino del profeta en su propia ciudad no es nuevo en la historia bíblica. A menudo la cercanía engendra familiaridad, que deviene en incredulidad. Los vínculos estrechos pueden atrapar el alma y blindar la vista. Por eso Jesús pronuncia palabras duras que provocan la ira. La escena culmina con el intento de lanzar a Jesús desde el precipicio. Y es significativo que la violencia nazca en el lugar donde se debería reconocer y proteger la verdad. Allí aprendemos que la caridad y la piedad pueden convertirse en cárcel cuando se usan para mantener privilegios. La universalidad de la salvación. Al citar a Elías y a Eliseo, Jesús no solo recuerda hechos pasados, sino que ilumina la dinámica de la misericordia divina. En la historia de Elías, la viuda de Sarepta es beneficiaria siendo pagana, cronómetro igual a 1300 emoticono cara sonriente, y en la historia de Eliseo, Naamán el sirio recibe la sanación. Con ello Jesús muestra que la bondad de Dios no se queda encerrada en una nación o en una clase social. La salvación derriba muros. Y ese anuncio despierta la resistencia de quienes piensan que Dios les pertenece. El escándalo de la misericordia. La misericordia es escándalo porque trastoca expectativas. Perdonar al enemigo. Acompañar al marginado. Dar sin cálculo. Son actos que cuestionan el orden de mérito que la sociedad monta para justificarse. Jesús enseña que la medida de la justicia divina es distinta a la humana. Por eso el anuncio del reino centra su energía en liberar más que en condenar. Pero esa prioridad es vista como traición por quienes se sostienen en privilegios. El rostro humano ante la profecía. Ver la profecía no es solo recibir palabras. Implica cambio de vida. La conmoción en Nazaret revela que cuando la palabra interroga al corazón, surgen resistencias que pueden ser sutiles o violentas. La incomodidad primero se disfraza de admiración, pero la profundidad del anuncio pronto desnuda lo que cada uno guarda en su interior. El evangelista registra ese movimiento para que entendamos que la fe genuina transforma.
Y que la indiferencia se protege con agresividad. Cristo y la política de la preferencia por los pobres. Lucas subraya que la misión de Jesús es preferencialmente solidaria con los pobres y los oprimidos. Esto no es una ideología humana sino fidelidad a la lógica del Dios de Israel. El profeta anuncia una economía de la gratuidad, donde los últimos encuentran lugar y los excluidos reciben atención. Por eso la proclamación de Jesús tiene una dimensión social y ética. No se limita a actos privados de piedad. El reino transforma estructuras y exige que la comunidad sea espejo de justicia y misericordia. Vocación profética y riesgo. Seguir a Jesús implica tomar la lógica del profeta. Eso exige denunciar las injusticias, defender a los indefensos y hacerlo con la claridad que incomoda. La comunidad que se mete en ese camino no está garantizada de aplausos, sino que puede experimentar incomprensión, rechazo y persecución. Sin embargo, el Evangelio no promete confort humano como signo de aprobación. Promete la fidelidad de Dios como sostén en la prueba. Nazaret en nosotros. Cada comunidad y cada persona tiene su propio Nazaret. Lugares donde esperamos que la palabra se ajuste a nuestras costumbres. Y donde resistimos cambios que nos pedirían riesgo. La pregunta que este texto nos lanza es incómoda y necesaria. ¿Qué expectativas tengo sobre Dios? ¿Qué me impiden abrir el corazón a su novedad? ¿Qué privilegios defiendo con argumentos religiosos? ¿Qué exclusiones justifico en nombre de la tradición? Reconocer nuestro Nazaret es el primer paso para permitir que la palabra nos transforme. La hospitalidad que salva. Jesús proclama el carácter liberador de la hospitalidad. Invitar a los pobres, a los excluidos. Significa configurar la comunidad como espacio sacramental. Allí donde se comparte sin cálculo. Se anticipa la lógica del banquete escatológico. Y se cultiva una sensibilidad que pone en el centro la dignidad humana. Esta hospitalidad es un antídoto contra la violencia del juicio. Porque donde la mesa es abierta, el otro deja de ser amenaza y se vuelve hermano. La provocación radical del Evangelio. El Evangelio no es un manual de buen comportamiento, sino una provocación que exige opción. Proclamar la buena noticia implica tomar postura por la vida. Y esa postura incomoda los cálculos humanos. Por eso el anuncio de Jesús despierta tanto admiración como violencia. La conversión que propone no es meramente intelectual sino existencial. Transforma los afectos. Reordena los deseos. Y reclama coherencia entre palabra y vida. Aplicaciones concretas hoy. ¿Qué implica esto para nuestra vida concreta? Para nuestras comunidades. Para nuestras opciones políticas y económicas. Y para nuestras prioridades diarias. En primer lugar, exige humildad para reconocer que el plan de Dios puede descolocarnos. En segundo lugar, requiere valentía para defender al que no tiene voz. En tercer lugar, pide creatividad para abrir espacios de inclusión donde antes había exclusión. Y en cuarto lugar, demanda fidelidad para sostener la misión aun cuando cueste. Comunidad misionera y discernimiento. Una comunidad que escucha a Jesús en Nazaret aprende a distinguir entre lo que alimenta egoísmos y lo que expande misericordia. Practicar ese discernimiento requiere oración,
Lectura de la Escritura. Acompañamiento fraterno y coraje político para transformar estructuras. No se trata de políticas vacías, sino de prácticas que restauran dignidad, que promueven educación, trabajo, salud y participación, y que hacen de la comunidad un testigo veraz del reino. La resistencia esperada y la esperanza firme. Lucas no oculta la resistencia, que encontrará la misión de Jesús, pero tampoco oculta la fidelidad del Hijo que, a pesar de la incomprensión, sigue anunciando la liberación. La esperanza cristiana no se funda en la aprobación humana sino en la promesa de Dios. Por eso la comunidad que toma la senda de Jesús avanza con paciencia, con una esperanza que no defrauda, y con la certeza de que la verdad de la palabra termina abonando la vida donde parecía reinar la muerte. El contraste entre lo exterior y lo interior. Jesús, al dirigirse a los fariseos y escribas, revela una verdad que incomoda profundamente. El ser humano tiende a preocuparse más por la apariencia que por la autenticidad del corazón. El ejemplo de los sepulcros blanqueados refleja cómo la belleza exterior puede esconder la corrupción interior. Este contraste no se limita a la realidad religiosa de los tiempos de Jesús, sino que se proyecta en toda época y cultura. Porque la tentación de aparentar sigue presente. Se trata de una advertencia que invita a la transparencia, a la sinceridad y a la coherencia de vida. Porque de nada sirve la pureza aparente si lo más profundo está corrompido por el egoísmo, la injusticia o la falta de amor. El peligro de la hipocresía. El discurso de Jesús desenmascara la hipocresía como uno de los males más dañinos para la fe y para la convivencia. La hipocresía no solo engaña a los demás, sino que también termina engañando al propio corazón. Cuando alguien se acostumbra a proyectar una imagen que no corresponde con lo que vive realmente, la falsedad lo consume. Poco a poco, hasta perder la capacidad de reconocer la verdad en su interior. Jesús denuncia esta actitud, porque corrompe la fe, debilita la justicia y destruye la confianza. No es un simple defecto humano, sino una herida profunda, que desfigura la relación con Dios y con los demás. Una religiosidad vacía. Los fariseos y escribas eran estrictos cumplidores de ritos y normas. Pero en muchos casos su religiosidad se convertía en un formalismo vacío. Jesús no rechaza la ley, sino la manera superficial con que algunos la aplicaban, olvidando lo esencial: la misericordia, la justicia y la fidelidad. Cuando la práctica religiosa se reduce a un conjunto de apariencias, se pierde el contacto con el Dios vivo, que no se complace en lo externo sino en un corazón que ama de verdad. Esta advertencia resuena con fuerza en nuestro tiempo, donde también se corre el riesgo de reducir la fe a tradiciones, fórmulas o gestos externos, sin que transformen la vida desde dentro. La construcción de tumbas a los profetas. Jesús también señala una contradicción grave. Los mismos que honran la memoria de los profetas edificándoles tumbas son los descendientes de quienes los persiguieron y mataron. Con ello muestra cómo el ser humano puede maquillar el pasado para aparentar respeto, pero sin cambiar el presente. Se reconoce el valor de los profetas, pero se rechaza el mensaje vivo que todavía interpela. Esta actitud pone en evidencia una dureza de corazón
que intenta suavizar la verdad para no sentirse incomodado por ella. El Señor recuerda que no basta honrar a los testigos del pasado, sino asumir su enseñanza en el presente, aunque sea exigente y demande conversión. Una llamada a la coherencia. El Evangelio insiste en la necesidad de unir lo que se cree con lo que se vive. La fe auténtica no se mide por lo que se aparenta, sino por la coherencia entre las palabras y las obras. Jesús pide que la vida sea un testimonio transparente, donde lo interior y lo exterior estén en armonía. La coherencia es difícil, porque implica renunciar a las máscaras y dejar que la luz de la verdad ilumine todo el ser. Sin embargo, es el camino de la libertad interior, porque libera de la esclavitud de la apariencia y permite vivir con sinceridad delante de Dios y de los demás. La verdad como criterio de vida frente a la falsedad y la hipocresía. Jesús propone la verdad como fundamento de toda existencia. No se trata solo de decir lo verdadero, sino de vivir en la verdad, de dejar que la vida entera esté atravesada por ella. La verdad de Dios no se oculta, aunque incomode, porque es la que purifica y salva. Vivir en la verdad significa reconocer las propias fragilidades, aceptar la necesidad de conversión y no tener miedo de mostrar la realidad de lo que somos. La verdad nunca destruye, siempre sana, porque conduce a una relación más profunda con el Padre y con los demás. El juicio sobre lo escondido. Jesús revela que lo oculto saldrá a la luz. Aunque el ser humano intente mantener una imagen falsa, Dios conoce el corazón y juzga lo que está en lo profundo. Esta certeza no debe generar miedo, sino esperanza. Porque el juicio de Dios no se basa en las apariencias, sino en la autenticidad del amor. Esto anima a no vivir pendientes de la mirada ajena, sino de la mirada de Dios, que ve lo secreto y recompensa lo verdadero. La vida cristiana, por tanto, no puede basarse en el qué dirán, sino en la transparencia ante el Señor, que es el único que conoce toda la verdad. La misión profética de Jesús. En este pasaje, Jesús se presenta como el profeta que desenmascara la mentira y llama a la conversión. Como los antiguos profetas, su palabra incomoda y despierta rechazo, porque toca las estructuras de poder y desenmascara la falsedad religiosa. Sin embargo, su misión no es condenar, sino salvar, invitando a un cambio profundo. En su valentía para hablar la verdad, Jesús manifiesta el amor de Dios, que no se resigna a ver a sus hijos atrapados en la hipocresía y en la apariencia. Su palabra sigue siendo profética hoy, porque ilumina realidades donde aún persisten la falsedad, la injusticia y la incoherencia. La invitación a la conversión interior. Este evangelio no es solo una denuncia contra los fariseos, sino también una invitación para cada creyente. Todos, de una manera u otra, corremos el riesgo de vivir de las apariencias, de cuidar lo externo más que lo interno, de buscar aprobación antes que autenticidad. Jesús nos llama a revisar el corazón, a purificar las motivaciones y a vivir desde lo profundo, dejando que la gracia transforme la vida. La verdadera conversión no consiste en cambiar lo que los demás ven, sino en dejar que Dios renueve lo que está oculto en el alma. La denuncia profética de Jesús. El mensaje de Jesús.
En este pasaje tiene un carácter claramente profético. Pues no se trata solo de una advertencia puntual, sino de una denuncia que revela la hipocresía instalada en quienes debían ser testigos de la ley de Dios. Con palabras firmes, Jesús se convierte en voz profética, que, como los antiguos profetas de Israel, desenmascara la falsedad de una religiosidad que se queda en la superficie. Al hacerlo, reafirma que la verdadera fidelidad a Dios no se mide por lo exterior, sino por la coherencia entre lo que se cree, lo que se enseña y lo que se vive. El contraste entre apariencia y verdad. El contraste que Jesús plantea es fuerte. Sepulcros blanqueados que por fuera lucen limpios y hermosos, pero por dentro están llenos de corrupción. Esa imagen tiene un peso simbólico enorme, porque pone de manifiesto cómo una vida puede estar revestida de prácticas religiosas impecables y sin embargo estar vacía de misericordia, justicia y amor. Esta oposición entre apariencia y verdad es clave para entender el mensaje, pues desenmascara una espiritualidad que se alimenta de la aprobación humana, mientras olvida lo esencial: vivir de cara a Dios. La continuidad con los profetas perseguidos. Jesús también hace referencia a los profetas antiguos, denunciando que aquellos que hoy honran sus tumbas son los mismos que siguen la misma lógica de sus antepasados, quienes persiguieron y asesinaron a los enviados de Dios. Es un recordatorio de que la oposición al mensaje divino no es un hecho aislado, sino una constante en la historia de la salvación. Al establecer esta continuidad, Jesús muestra que no basta con exaltar la memoria de los profetas, si en la práctica se rechaza al enviado vivo que está delante de ellos. La religiosidad vacía como obstáculo. La religiosidad vacía no solo carece de sentido, sino que se convierte en un verdadero obstáculo para la acción de Dios en la vida de las personas. Cuando lo externo se impone sobre lo interno, el corazón se endurece y se cierra a la posibilidad de conversión. Por eso Jesús es tan severo en su juicio. Porque esa manera de vivir la fe, lejos de conducir a la verdad, aleja a los hombres del verdadero encuentro con Dios e impide que otros encuentren la vida plena en Él. Una llamada a la autenticidad. Las palabras de Jesús son también una llamada a la autenticidad de vida. No se trata de rechazar lo visible, ni de negar la importancia de los signos externos, sino de recordar que estos tienen sentido únicamente si están enraizados en un corazón limpio y en una voluntad sincera de amar. La autenticidad consiste en dejar que lo que se proclama con los labios encuentre eco en las acciones cotidianas, de modo que la fe se vuelva creíble, no solo por lo que se dice, sino por la forma de vivir. El peligro del autoengaño. Otro aspecto central que se desprende del pasaje es el peligro del autoengaño. Aquellos que Jesús denuncia estaban convencidos de su rectitud y pensaban que su fidelidad a la ley era indiscutible. Sin embargo, su apego a lo externo los había cegado para ver su propia incoherencia. Esto muestra que el mayor peligro no está en la falta evidente, sino en la ceguera interior, que lleva a justificarse, a convencerse de estar bien, cuando en realidad se está lejos de Dios. La radicalidad del Evangelio.
El Evangelio no admite medias tintas. Jesús no suaviza su lenguaje ni trata de disimular la verdad por miedo a ofender. Su palabra es radical, porque el reino de Dios requiere una conversión radical del corazón. No se trata de un mero cambio estético o de apariencia, sino de una transformación profunda que abarque toda la vida. La radicalidad de sus palabras busca sacudir las conciencias, para que nadie quede atrapado en la superficialidad de una religiosidad cómoda y vacía. Una advertencia para todos los tiempos. Este pasaje no se limita al contexto de los fariseos, sino que es una advertencia válida para todos los tiempos. La tentación de vivir de apariencias, de cuidar más la imagen que la verdad interior, sigue siendo un riesgo presente en cada generación. Jesús advierte contra esa actitud, porque conoce la fragilidad del corazón humano, que fácilmente puede caer en la búsqueda de prestigio o reconocimiento, olvidando la esencia. Que es vivir en la verdad de Dios. La fuerza de la imagen utilizada. La imagen de los sepulcros blanqueados es tan poderosa que atraviesa los siglos. Al evocar lo bello y lo limpio por fuera, pero lo podrido por dentro, Jesús utiliza un recurso visual que deja una huella imborrable en la memoria de quienes lo escuchan. No es una comparación superficial, sino una metáfora cargada de verdad, que revela la gravedad de vivir una doble vida espiritual. El poder de esa imagen es precisamente lo que hace que este pasaje conserve su fuerza y siga interpelando a todo creyente. El contraste entre lo exterior y lo interior. Cuando Jesús habla de los sepulcros blanqueados, está revelando la hipocresía de aquellos que dedican gran esfuerzo a la apariencia, pero descuidan la verdad de su corazón. La pintura blanca de los sepulcros simboliza la imagen de pureza y rectitud que los fariseos querían transmitir. Sin embargo, en el interior había corrupción y muerte espiritual. Esta metáfora nos invita a mirar nuestra vida interior con sinceridad, porque no basta con proyectar una imagen correcta hacia los demás si en lo profundo permanecemos dominados por egoísmos, rencores y vanidades. La advertencia de Jesús pone al descubierto un peligro constante. Vivir más preocupados por cómo nos ven que por cómo realmente somos ante Dios. La trampa de la religiosidad vacía. La religiosidad que se reduce a ritos externos y a gestos visibles. Sin un compromiso auténtico con la verdad del Evangelio se convierte en un engaño que adormece la conciencia. Los fariseos cumplían con estrictas normas, pero su corazón estaba lejos de la misericordia y de la compasión. Jesús denuncia esa contradicción porque la fe no puede reducirse a un conjunto de apariencias que ocultan la falta de amor. La religión sin espíritu se convierte en un espectáculo vacío que busca aprobación humana y no la mirada de Dios. Por eso, cada creyente debe examinar si su fe está centrada en agradar al Señor o en mantener una reputación delante de los hombres. El peligro de la incoherencia. La incoherencia es vivir una doble vida, mostrando bondad mientras se cultiva el orgullo y la injusticia. En los fariseos, esta incoherencia los hacía exigir a los demás cargas pesadas mientras ellos no estaban dispuestos a mover un dedo. La incoherencia destruye la credibilidad, da testimonio y convierte la fe en una farsa.
quien proclama a Cristo pero no se esfuerza en vivir. Según su palabra se asemeja a esos sepulcros hermosos, por fuera pero deteriorados en su interior. Jesús nos invita a una autenticidad radical, en la que lo que proclamamos con los labios sea coherente con lo que practicamos en nuestra vida cotidiana. La justicia de Dios frente a la hipocresía. Jesús recuerda que la hipocresía no queda impune. Dios ve más allá de lo que muestran los ojos humanos y su justicia se manifiesta en el tiempo oportuno. Los fariseos pensaban que con su apariencia de piedad podían escapar al juicio divino. Pero la verdad siempre sale a la luz. La justicia de Dios es un recordatorio de que nada permanece oculto ante Él, y que la vida debe vivirse en transparencia y fidelidad. Esta certeza debe impulsarnos a renunciar a la doblez y a vivir con la sinceridad de quienes saben que cada acción y cada intención son vistas por el Señor. El desafío de la autenticidad cristiana. Seguir a Cristo implica asumir la exigencia de la autenticidad. No se trata de aparentar perfección ni de ocultar debilidades, sino de vivir en la verdad, confiando en la gracia que nos transforma. La autenticidad se construye cuando reconocemos nuestras fallas y dejamos que Dios actúe en lo profundo, en lugar de maquillar la vida con una fachada engañosa. El cristiano debe trabajar en el interior, donde la conversión da frutos, que luego se manifiestan en obras visibles. La autenticidad no es fácil, porque exige humildad. Pero es el camino seguro para vivir una fe que tiene valor eterno. La invitación a la santidad verdadera. Jesús no condena solo la hipocresía de los fariseos, sino que también abre un horizonte de esperanza al mostrarnos el camino de la verdadera santidad. Esa santidad no consiste en blanquear lo exterior, sino en dejarse transformar por la gracia en lo más profundo. Es un proceso que toca el corazón y que luego se refleja en gestos de amor, justicia y misericordia. El llamado de Cristo es a una santidad que brota desde dentro, que no se finge ni se aparenta, sino que resplandece de manera natural, porque nace de un corazón en el que Dios habita. La fuerza del contraste en las palabras de Jesús. El pasaje de Mateo tiene una fuerza desgarradora porque revela cómo las apariencias pueden ocultar la verdad del corazón humano. Jesús no se queda en la superficie de lo que ve, sino que penetra hasta lo más profundo, sacando a la luz lo que realmente se esconde detrás de los gestos religiosos y de las obras externas. El contraste entre lo que se muestra al exterior y lo que hay en lo interior es el núcleo de esta denuncia. Jesús no condena la práctica religiosa en sí misma, sino la falsedad que la habita cuando se convierte en un escenario vacío donde todo se hace para ser visto por los demás. El reproche es fuerte porque el engaño es grande, y porque ese engaño no solo perjudica a quien lo practica, sino que confunde y arrastra a otros a creer que la fe se limita a un simple cumplimiento de normas, cuando en realidad debe ser una vida transparente que brota del amor y la verdad. La hipocresía como veneno espiritual. Cuando Jesús compara a los fariseos con sepulcros blanqueados, está usando una imagen cargada de simbolismo que cualquiera en su tiempo podía entender. Los sepulcros eran pintados de blanco para señalarlos y que nadie se contaminara ritualmente.
al tocarlos, de modo que a los ojos de todos parecían limpios y hasta bellos. Pero por dentro escondían la corrupción y la muerte. Así sucede con el corazón humano. Cuando se reviste de máscaras para aparentar lo que no es. Esa hipocresía es como un veneno silencioso que poco a poco corroe la vida espiritual. Porque aparta de la verdad y porque alimenta un orgullo que se cree justo cuando en realidad vive lejos de Dios. El peligro de este veneno es que se disfraza de bondad y al hacerlo engaña a los demás. Y a uno mismo, creando un círculo de engaño del que cuesta salir. La dureza de la denuncia como acto de amor. Las palabras de Jesús pueden parecer duras, pero en realidad son un acto de amor radical. No hay amor verdadero sin la valentía de decir la verdad, aunque ésta duela y aunque provoque rechazo. Jesús no pronuncia estas frases para humillar, sino para despertar. Es un llamado urgente a quienes han caído en el autoengaño de la apariencia, para que abran los ojos y reconozcan la necesidad de conversión. La dureza del lenguaje no es fruto de la rabia, sino de la compasión de quien ve que la falsedad está destruyendo el corazón de las personas y quiere sacudirlas antes de que sea demasiado tarde. Es una palabra fuerte, pero que encierra una misericordia infinita. Porque Jesús no condena para siempre, sino que ofrece la posibilidad de regresar a la autenticidad de la fe. La incoherencia como escándalo. Lo más grave de la hipocresía religiosa es que se convierte en escándalo para los demás. Quien aparenta santidad pero no vive la justicia y la misericordia, transmite una imagen distorsionada de Dios y hace que otros pierdan la fe. La incoherencia no solo afecta a la vida personal, sino que tiene un efecto en cadena, que daña a la comunidad entera. Jesús denuncia con fuerza porque sabe que la incoherencia es uno de los mayores obstáculos para que el reino de Dios se haga presente. No basta con enseñar o con proclamar la palabra, es necesario vivirla en lo profundo. Porque de lo contrario se convierte en un ruido vacío que confunde en lugar de edificar. La necesidad de una fe auténtica. Este pasaje nos invita a examinar nuestra propia fe. No se trata de mirar con juicio a los fariseos de entonces, sino de preguntarnos si en nuestra vida no hay también áreas donde preferimos la apariencia antes que la verdad. La autenticidad es un llamado constante del Evangelio, porque Dios no mira lo externo, sino lo que hay en el corazón. La verdadera fe no es un conjunto de ritos cumplidos mecánicamente, sino una relación viva con Dios que transforma los pensamientos, las actitudes y las acciones. Ser auténticos implica mostrarse tal cual se es, con debilidades y fragilidades, sin esconderlas bajo máscaras. Confiando en que la gracia de Dios es la que hace nueva nuestra vida. El peligro de las tradiciones mal entendidas. Jesús también denuncia a quienes construyen sepulcros a los profetas. Ese y se glorían de no haber participado en sus muertes. Pero al mismo tiempo perpetúan las mismas actitudes que los llevaron al rechazo de la palabra. Esto revela cómo las tradiciones, si no son vividas en su verdadero espíritu, pueden convertirse en una trampa. Honrar a los profetas muertos no tiene valor si no se escucha y acoge la voz de Dios que sigue hablando hoy. El peligro está en aferrarse a una religiosidad
de memoria y ritual, sin permitir que el mensaje de conversión penetre en la vida concreta. Jesús no está en contra de las tradiciones, sino del uso vacío que se hace de ellas cuando sirven para tranquilizar la conciencia sin asumir el verdadero cambio interior. La responsabilidad de escuchar la voz de Dios. Lo que Jesús pone en evidencia es la falta de apertura del corazón a la voz de Dios. Los profetas siempre fueron perseguidos porque denunciaban injusticias y llamaban a la conversión. Y en tiempos de Jesús la actitud seguía siendo la misma. Escuchar la palabra de Dios no es fácil, porque muchas veces nos confronta con nuestra propia vida y nos pide renunciar a seguridades, privilegios o formas de poder. Pero esa escucha es indispensable para vivir en la verdad. Jesús llama a sus oyentes a no repetir la historia de rechazo, sino a tener la valentía de acoger la palabra que salva, aunque incomode, y aunque desarme las apariencias. La invitación a la coherencia personal. La coherencia es la clave de este pasaje. Jesús no pide perfección imposible, pero sí exige sinceridad y verdad en el camino de la fe. Ser coherente significa que lo que proclamamos con los labios se refleje en las obras, y que lo que mostramos al mundo sea lo que realmente habita en el corazón. Esa coherencia da credibilidad al mensaje del Evangelio y convierte la vida de cada creyente en un testimonio vivo. La incoherencia, en cambio, vacía de fuerza las palabras y destruye la confianza. La invitación de Jesús es clara. Dejar atrás la doble vida de apariencias y abrazar la transparencia que solo se alcanza en la relación verdadera con Dios. El llamado a la conversión sincera. En el fondo, todo este discurso es un llamado a la conversión. No se trata de un juicio definitivo, sino de una oportunidad para rectificar. Jesús denuncia, pero al mismo tiempo abre la puerta de la esperanza. Porque quien reconoce su hipocresía puede volver al camino de la verdad. La conversión no es un acto superficial, sino un proceso profundo de transformación que implica dejar morir lo que está corrompido por dentro y abrirse a la vida nueva que solo Dios puede dar. Esta llamada es urgente porque la apariencia tarde o temprano se desvanece, pero lo auténtico permanece para siempre. La denuncia de Jesús ante la religiosidad aparente. El discurso de Jesús. En este pasaje muestra con toda claridad la distancia abismal que puede existir entre las apariencias externas de piedad y la verdadera santidad que procede de un corazón entregado a Dios. Los fariseos y maestros de la ley se habían revestido de una imagen de pureza. Se habían construido un ropaje social que los presentaba como guardianes de la tradición y del culto. Sin embargo, en su interior cultivaban actitudes de orgullo, hipocresía y desprecio hacia los demás. La denuncia de Jesús no es un ataque personal, ni una simple confrontación retórica, sino un acto de revelación. Expone la falsedad de un sistema religioso que se centra más en la fachada que en la autenticidad de la fe. En este sentido, el pasaje tiene un alcance universal, porque nos advierte contra la tentación de utilizar la religión como instrumento de prestigio, poder o control en lugar de vivirla como camino de transformación interior. Los sepulcros blanqueados como imagen del engaño. La metáfora del sepulcro blanqueado resulta profundamente impactante, porque combina dos elementos opuestos:
La blancura exterior que brilla y atrae la vista, y la corrupción interior que permanece oculta pero real. Jesús no eligió esta imagen de manera casual, sino que se apoyó en una costumbre de su tiempo, cuando las tumbas eran blanqueadas, para ser visibles y evitar que alguien cayera en impureza ritual al tocarlas. La comparación es dolorosa porque señala que los líderes religiosos habían convertido su vida en una tumba disimulada, un espacio en el que lo que aparece puro esconde en realidad muerte y podredumbre. Esta figura pone en evidencia el daño que provoca la falsedad. Quienes se presentan como modelos de virtud pueden, en realidad, estar transmitiendo muerte espiritual a quienes lo siguen, alejándolos de la verdad de Dios. La contradicción entre apariencia y realidad. Jesús resalta en este pasaje la contradicción entre lo que se muestra y lo que se vive, entre lo que se enseña y lo que se practica. Los fariseos proclamaban el cumplimiento riguroso de la ley. Hacían alarde de sus prácticas religiosas y se consideraban superiores. Pero sus corazones estaban llenos de maldad, injusticia y dureza. Esa contradicción es peligrosa porque no solo afecta a la persona que vive en la mentira, sino que confunde a quienes la observan y la imitan. La fe no puede ser una máscara, pues Dios ve más allá de las apariencias y busca la verdad del corazón. Este contraste invita a los creyentes a examinarse constantemente, a verificar si la vida que se muestra ante los demás corresponde realmente a lo que se cultiva en la intimidad con Dios. La hipocresía como obstáculo para la fe auténtica. Uno de los males más severamente condenados por Jesús es la hipocresía. Porque ella no solo engaña a los demás, sino que también bloquea la apertura del propio corazón a la acción de Dios. El hipócrita se acostumbra tanto a vivir de apariencias que termina creyendo su propio engaño, convencido de que su religiosidad exterior basta para complacer a Dios. Esta actitud genera una fe superficial, incapaz de transformar la vida, incapaz de amar y de servir de verdad. Jesús denuncia la hipocresía no para humillar, sino para liberar. Quiere que sus oyentes comprendan que lo único que vale delante de Dios es la sinceridad de un corazón humilde y la coherencia entre lo que se cree, lo que se dice y lo que se hace. La construcción de los sepulcros de los profetas. El pasaje también señala la contradicción de aquellos que construyen y decoran los sepulcros de los profetas como homenaje a su memoria, pero que al mismo tiempo repiten la misma actitud de rechazo que tuvieron los antepasados contra esos enviados de Dios. Jesús pone en evidencia que no basta con honrar la historia si no se es capaz de acoger la palabra profética que resuena en el presente. Decorar los sepulcros puede ser un gesto externo, incluso noble en apariencia, pero se convierte en hipocresía cuando quienes lo realizan son incapaces de reconocer y obedecer el mensaje de Dios hoy. Así, el texto nos recuerda que la verdadera fidelidad a los profetas no se mide por monumentos, sino por la docilidad a la voz de Dios que sigue hablándonos en cada tiempo. La continuidad del rechazo a los enviados de Dios. Jesús deja claro que los líderes de su tiempo no eran diferentes a los que en el pasado habían perseguido y asesinado a los profetas. Con sus actitudes, con su resistencia a la verdad, estaban prolongando la misma historia.
de dureza y violencia contra la palabra de Dios. De este modo, el pasaje muestra cómo la infidelidad se transmite de generación en generación cuando no hay conversión. Es una advertencia para todos los tiempos. Podemos caer en la misma trampa de repetir los errores del pasado. Si no tenemos un corazón abierto al Espíritu. Honrar a los profetas implica romper con esa cadena de rechazo, aceptar que su palabra incomoda, cuestiona y exige cambios concretos en la vida personal y comunitaria. La radicalidad del mensaje de Jesús. Las palabras de Jesús en este pasaje no son suaves ni diplomáticas, sino directas, incisivas y radicales. Esto nos muestra que la verdad del Evangelio no puede ser rebajada para agradar a todos ni maquillada para no incomodar. Jesús habla con dureza porque sabe que la hipocresía es destructiva y que la vida eterna está en juego. Su lenguaje nos invita a no tener miedo a la verdad, a asumir el costo de la autenticidad, aunque incomode o provoque rechazo. La radicalidad de Jesús es una expresión de su amor, porque solo quien ama verdaderamente se atreve a confrontar el mal de manera clara para abrir camino a la conversión y a la vida. El peligro del autoengaño religioso. El pasaje también nos invita a reflexionar sobre el riesgo de usar la religión como excusa para evadir una verdadera relación con Dios. Los fariseos creían que su cumplimiento externo de ritos y normas era suficiente, pero en realidad habían caído en un autoengaño que los mantenía lejos de la esencia de la fe. Ese mismo riesgo existe hoy. Cuando alguien reduce la vida cristiana a actos externos sin dejar que el Evangelio transforme el corazón. La religión, vivida de manera superficial, puede convertirse en un refugio engañoso que impide avanzar en la madurez espiritual. Por eso Jesús nos alerta. No basta con aparentar devoción. Es necesario vivir desde dentro la conversión y el amor. La llamada a la coherencia. En el fondo, todo el pasaje es una llamada urgente a la coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. Jesús no rechaza las prácticas religiosas, sino la falta de sinceridad en ellas. Lo que pide es que la fe no sea un barniz exterior, sino una fuerza interior que ilumine y oriente cada aspecto de la vida. Ser coherente significa que nuestras palabras, actitudes y decisiones reflejen de manera transparente nuestra fe en Dios. Esa coherencia no se logra de un día para otro, requiere un proceso constante de conversión, de examen de conciencia y de humildad para reconocer errores. Pero es precisamente esa coherencia la que da credibilidad al testimonio cristiano y la que atrae a los demás hacia la luz del Evangelio. La falsa apariencia de santidad. El mensaje de Jesús. En este pasaje señala con fuerza la diferencia entre la verdadera santidad y la apariencia externa de pureza que los fariseos y escribas pretendían mostrar. La comparación con sepulcros blanqueados revela la hipocresía de quienes cuidan lo visible pero descuidan lo interior. La santidad auténtica no consiste en dar una imagen perfecta ante los demás, sino en vivir en coherencia con el corazón purificado por Dios. Quien solo se preocupa de lo que los demás ven, termina viviendo en la falsedad y en el engaño de sí mismo. La verdadera santidad exige humildad, sinceridad y una transformación interior que brota de la gracia divina.
La incoherencia entre lo visible y lo oculto. Jesús denuncia que por fuera aparentan justicia pero por dentro están llenos de maldad. Esta incoherencia es el núcleo de la advertencia del Evangelio, porque no se trata de errores externos, sino de un estilo de vida basado en el engaño. El ser humano corre el peligro de dedicarse a cuidar lo que muestra al mundo, pero descuidar la raíz de donde nacen sus actos. Cuando el interior se llena de egoísmo, rencor, avaricia o soberbia, ninguna apariencia de religiosidad puede encubrir la corrupción que existe en el fondo. La invitación es a trabajar en la limpieza interior, donde Dios quiere habitar con su luz. La construcción de sepulcros a los profetas. El gesto de construir y adornar sepulcros de los profetas era utilizado por los escribas y fariseos para presentarse como herederos de una fe auténtica. Pero Jesús muestra que este gesto se vuelve una mentira cuando no se asume la voz profética en el presente. Se honraba a los profetas muertos, pero se rechazaba a los profetas vivos, aquellos que hablaban en nombre de Dios en su tiempo. La incoherencia consistía en exaltar el pasado, mientras se perseguía la verdad en el presente. Es un llamado para no vivir una fe de museo, sino una fe viva que reconozca a Dios en su acción actual. La herencia de la violencia contra los profetas. Jesús recuerda que los mismos que honraban los sepulcros de los profetas eran descendientes de los que los asesinaron. La violencia contra la voz de Dios es un patrón repetido en la historia del pueblo, porque siempre incomoda al poder y al orgullo humano. El rechazo a los profetas se transforma en un signo de resistencia a la conversión. Reconocer este pasado debía llevar a una actitud de humildad y arrepentimiento. Pero los fariseos preferían usarlo para mostrarse justos. Esta ceguera espiritual impide que el corazón se abra a la corrección de Dios. La gravedad de la hipocresía religiosa. La hipocresía que Jesús denuncia no es simplemente un defecto menor, sino un pecado grave que destruye la autenticidad de la fe. La religión se convierte en un instrumento de orgullo, en lugar de ser camino de encuentro con Dios. Por eso Jesús habla con tanta severidad, porque lo que está en juego es la salvación de las almas. La falsedad en la fe no solo engaña al individuo, sino que también confunde al pueblo, que necesita pastores y líderes sinceros. La denuncia de Jesús quiere purificar el corazón humano para que la relación con Dios sea verdadera. La responsabilidad de los líderes religiosos. Los escribas y fariseos eran guías del pueblo, pero en lugar de conducirlo hacia Dios, se convertían en obstáculos. Su testimonio estaba marcado por el legalismo exterior y no por la conversión interior. Jesús los desenmascara para mostrar que no basta con tener un rol de autoridad, si la vida no refleja la verdad de Dios. Todo aquel que ejerce un servicio en la comunidad tiene la responsabilidad de vivir en coherencia, porque sus palabras y actos influyen en otros. La verdadera autoridad espiritual se fundamenta en la humildad y en la coherencia de vida. El peligro de justificar el pecado heredado. Al presentarse como hijos de los que mataron a los profetas. Los fariseos reconocían un linaje de violencia, pero no buscaban romper con esa historia. Jesús denuncia que, con su actitud, ellos mismos continúan la obra de sus antepasados, porque rechazan la voz profética presente.
En lugar de arrepentirse y buscar el perdón, se escudaban en un pasado que los condenaba. La invitación de este pasaje es a no justificar los errores heredados, sino a tomar una decisión personal de conversión, para cortar con las cadenas de pecado que pueden repetirse en la historia. La denuncia profética de Jesús. Jesús se manifiesta aquí como el profeta por excelencia, que no teme enfrentar a los poderosos de su tiempo. Su palabra no busca adulación, sino verdad. La fuerza de su denuncia brota de su amor al Padre y de su deseo de salvar a los hombres de la mentira espiritual. Así como los profetas antiguos fueron perseguidos por hablar en nombre de Dios, también Jesús enfrenta el rechazo de quienes se aferran a sus privilegios. Su valentía nos enseña que la fe no se acomoda al error, sino que lo confronta para abrir camino a la luz. La verdadera pureza ante Dios. El contraste entre la apariencia externa y el interior del corazón es clave para comprender la enseñanza de este Evangelio. Dios no se deja engañar por lo que los hombres muestran, porque mira lo profundo del ser. La verdadera pureza no consiste en ritos vacíos ni en imágenes cuidadas, sino en la transparencia del corazón que busca la voluntad de Dios. El ser humano necesita una purificación que solo puede venir de la gracia divina, recibida con humildad y sinceridad. El Evangelio nos invita a no vivir en la superficialidad, sino en la verdad interior. La llamada a la autenticidad cristiana. El mensaje final que se desprende de estas palabras de Jesús es una llamada a la autenticidad. El discípulo no puede contentarse con las apariencias, ni con un cumplimiento externo de normas, sino que debe dejarse transformar por dentro. La fe verdadera nace en el corazón y se manifiesta en obras sinceras de amor y justicia. La autenticidad cristiana consiste en vivir de tal manera que lo que somos y lo que mostramos estén en armonía. Así se construye una vida iluminada por Dios, donde no hay lugar para la hipocresía, sino para la verdad que libera y santifica. La exigencia de la coherencia interior. El pasaje de Mateo nos confronta con una verdad ineludible. La fe no puede ser solo apariencia, ni la religiosidad un espectáculo que busca aprobación humana, porque Dios examina lo profundo del corazón y no se deja engañar por los gestos externos. La coherencia interior se convierte así en un requisito ineludible para vivir una vida auténtica en Cristo. Y esta coherencia implica que nuestras palabras, acciones y pensamientos estén alineados con la verdad que predicamos, que nuestra vida refleje la justicia, la misericordia y la humildad que Dios espera, y que cada decisión, por pequeña que sea, tenga como horizonte la búsqueda de su voluntad. Porque de nada sirve aparentar devoción mientras se cultivan actitudes de soberbia, orgullo o desprecio hacia los demás, y por eso Jesús denuncia con fuerza la hipocresía que distorsiona la fe, nos advierte sobre el peligro de vivir de máscaras y nos invita a mirar con sinceridad lo que hay en nuestro interior, recordándonos que la auténtica santidad no se mide por la aprobación de los hombres sino por la fidelidad al llamado de Dios y la transformación que su gracia realiza en nosotros. La falsedad como amenaza espiritual. Jesús utiliza la metáfora
De los sepulcros blanqueados para ilustrar la gravedad de la falsedad espiritual, porque aquello que parece limpio y bello por fuera puede esconder corrupción y muerte en su interior. Y esta falsedad no solo afecta al que la practica, sino también a aquellos que lo observan y confían en su ejemplo, creando un contagio de engaño que distorsiona la comprensión de la fe. La advertencia de Jesús nos invita a examinar nuestra vida con honestidad y valentía, a reconocer las áreas donde buscamos impresionar a los demás, o donde nuestras motivaciones no son puras, y a permitir que la luz de Dios penetre en lo más profundo de nuestro ser, transformando pensamientos, deseos y actitudes. Porque la falsedad espiritual puede permanecer oculta por un tiempo, pero tarde o temprano queda al descubierto, y la única forma de vivir con integridad es cultivar la sinceridad y la coherencia que nacen de un corazón rendido al amor de Dios, la verdadera justicia y la misericordia. La justicia que Jesús proclama va más allá del cumplimiento externo de normas y rituales, es una justicia que brota de un corazón convertido, de una vida que busca el bienestar del prójimo y la fidelidad a Dios en cada acción. La misericordia es inseparable de esta justicia, porque no basta con aparentar rectitud mientras se ignoran las necesidades de los demás. Y los fariseos, al preocuparse únicamente por las apariencias, olvidaban que la esencia de la ley era amar, servir y actuar con compasión. El Evangelio nos desafía a revisar nuestras motivaciones, a preguntarnos si nuestras obras reflejan verdaderamente el amor de Dios y si nuestra justicia es auténtica, o simplemente un disfraz que pretende ocultar el vacío interior. En este sentido, Jesús nos recuerda que la autenticidad espiritual es inseparable de la entrega sincera al servicio y la atención a los más necesitados, y que cualquier apariencia de santidad que no se acompañe de amor es estéril. La humildad como antídoto contra la hipocresía. La humildad se convierte en la virtud fundamental para evitar recaer en la hipocresía denunciada por Jesús. Porque reconoce la propia fragilidad y la necesidad constante de la gracia divina. Quien es humilde no busca imponer una imagen de perfección ni competir por reconocimiento, sino vivir en verdad y en obediencia a Dios, aceptando las limitaciones propias y reconociendo la grandeza del Señor. Esta humildad nos permite abrir el corazón a la conversión y aceptar la corrección, evitando el peligro de justificarnos o culpar a otros por nuestros errores. Jesús nos muestra que solo desde la humildad es posible vivir una fe auténtica, coherente y transformadora. Y que la verdadera grandeza no se encuentra en la apariencia externa sino en la disposición interior de vivir según la voluntad de Dios, con sinceridad, transparencia y amor. El llamado a la conversión constante. El mensaje de este pasaje no se limita a un momento histórico sino que es un llamado universal y permanente a la conversión del corazón, porque todos estamos expuestos a la tentación de aparentar y de vivir en la falsedad. La conversión no es un acto aislado, sino un proceso continuo de examen, de conciencia, arrepentimiento, purificación y apertura a la gracia divina. Jesús nos invita a revisar nuestras vidas, a identificar las áreas donde hemos cedido a la vanidad, la arrogancia o la indiferencia,
Y a permitir que Dios transforme nuestro interior, creando coherencia entre lo que creemos, lo que decimos y lo que hacemos. Esta conversión nos conduce a la autenticidad. Nos libera de la carga de las máscaras. Y nos acerca a la santidad que Dios espera de nosotros, una santidad que se refleja en obras concretas de amor, justicia y servicio. La importancia del testimonio coherente. El Evangelio nos recuerda que la vida de fe no se mide únicamente por palabras o rituales, sino por un testimonio coherente que inspire y guíe a otros. La incoherencia entre lo que se profesa y lo que se vive genera confusión, desconfianza y escándalo, y Jesús denuncia esta contradicción porque afecta no solo a quien la practica sino a toda la comunidad. Un testimonio coherente requiere transparencia, humildad y disposición a dejarse transformar por Dios, de modo que nuestras acciones reflejen la verdad de nuestra fe y contribuyan al bien común. El discípulo que vive de esta manera se convierte en luz para los demás, mientras que la hipocresía oscurece y enreda, haciendo difícil que el mensaje del Evangelio llegue al corazón de quienes lo escuchan. La responsabilidad ante la historia y los profetas. Jesús recuerda la historia de los profetas y cómo sus mensajes fueron rechazados y sus vidas perseguidas, mostrando que la falta de coherencia y apertura espiritual tiene consecuencias históricas y comunitarias. Quienes se presentan como justos mientras repiten los mismos errores de sus antepasados, están atrapados en un ciclo de violencia espiritual y rechazo de la verdad. Este pasaje nos invita a asumir nuestra responsabilidad, a aprender de la historia y a no perpetuar los errores del pasado, sino a ser portadores de la verdad de Dios, abiertos a su acción y a la corrección, dispuestos a cambiar cuando la fe nos llama a hacerlo, evitando así repetir patrones de ceguera y rechazo. La valentía de enfrentar la verdad. Jesús nos enseña que vivir la fe auténtica requiere valentía, porque implica confrontar nuestras propias debilidades y las injusticias que observamos, incluso cuando esto provoca rechazo o incomodidad. La coherencia, la humildad y la conversión no siempre son cómodas, pero son necesarias para vivir plenamente según la voluntad de Dios. Enfrentar la verdad requiere coraje para admitir errores, para abandonar actitudes falsas y para dejar que Dios transforme nuestro corazón. Esta valentía no es solo personal, sino también comunitaria, porque el testimonio coherente y sincero influye en los demás y contribuye a construir una comunidad más auténtica y fiel a los principios del Evangelio. La esperanza de la autenticidad. El pasaje de Mateo nos desafía a dejar atrás la hipocresía y a abrazar la autenticidad en nuestra relación con Dios y con los demás. Nos invita a examinar nuestro corazón, a cultivar la coherencia, la humildad y la sinceridad, y a permitir que la gracia divina transforme nuestro interior. Vivir en verdad no significa perfección inmediata, sino un compromiso constante de conversión y fidelidad, donde nuestras acciones reflejen lo que sentimos y creemos. La esperanza que Jesús nos ofrece es que, al dejar morir las máscaras y vivir desde la autenticidad, nuestra vida se convierte en testimonio
de la verdad y del amor de Dios, y encontramos la libertad, la paz y la plenitud que solo Él puede dar, transformando nuestras acciones en luz para los demás y nuestra existencia en un reflejo fiel de la gracia que nos salva y nos hace verdaderamente hijos suyos. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.